Las 24 horas previas a la mañana del 13 de julio quedarán marcadas por la infamia. Ucrania tuvo su noche más intensa de la guerra hasta ahora, al romper récords con un enjambre de drones que envolvió a Rusia. Esta fue una noche increíble para Ucrania. Más de 1.700 objetivos rusos fueron destruidos. Los drones ucranianos volvieron a mostrar que la defensa aérea rusa falla. Rusia nunca había perdido tanto en un solo periodo de 24 horas antes. Y de alguna manera empeora para Putin. Esto no fue un clímax. Fue Ucrania enviando un mensaje de que sus ataques se volverán más fuertes y efectivos a medida que pasen los meses. Comenzando con la cifra principal, los medios de United 24 informan que las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, o SBS, lograron atacar 1.725 objetivos rusos en las 24 horas previas a la mañana del 13 de julio. La mayoría de esos objetivos se alcanzaron en una serie de ataques nocturnos. Esa información la dio Robert Brovdy, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, en Telegram, con algunos detalles clave. Más allá del número récord de ataques, el SBS causó 418 bajas rusas en 24 horas. El 13 de julio se sumó a un mes donde el SBS se consolidó como una de las unidades militares más efectivas de Ucrania. Hasta ahora en julio, se pueden atribuir 4.181 bajas rusas a los drones del SBS. El mismo grupo también ha logrado atacar 19.759 objetivos rusos en 13 días, lo que nos da un promedio diario de casi 1.520. Si restamos los 1.725 objetivos que Ucrania atacó el 13 de julio, ese promedio baja a 1.502. Eso nos muestra lo extraordinario que realmente fue el 13 de julio, cuando el SBS rompió récords. Más de 200 objetivos por encima del promedio, lo que le ha dejado claro a Rusia que debe tener miedo. Los operadores de drones ucranianos mantienen su ritmo. Están intensificando sus ataques y no hay nada que Rusia pueda hacer al respecto. Ahora, no vamos a fingir que podemos darte el resumen de los 1.725 objetivos que Ucrania atacó el 12 de julio y hasta el 13. El video duraría días si lo intentáramos. Y además Brovdy no ha dado ningún otro detalle más allá del número. Podemos asumir con seguridad que gran parte de la retaguardia rusa fue atacada. Mientras Ucrania continúa una campaña de bloqueo logístico que está destrozando los camiones de combustible y suministros rusos a un ritmo alarmante. También destruye puestos de mando, defensas aéreas y concentraciones de tropas tras el frente. Te compartimos los momentos más destacados de la noche. Todos esos momentos destacados provienen de ataques del Servicio de Seguridad de Ucrania, o SBU, que coordina con el SBS para eliminar objetivos de alto valor en territorios ocupados. Empecemos con los barcos. Según United 24 Media, los drones de Ucrania destruyeron un par de lanchas patrulleras rusas, Proyecto 12150, Mangust, durante ese periodo récord de 24 horas. Estas lanchas patrulleras no son las más impresionantes de la flota rusa del Mar Negro, pero los buques más fuertes ya fueron destruidos o se esconden lo más lejos posible de los drones ucranianos. Aún así, Russian Ships dice que estas lanchas patrulleras existen para ayudar a Rusia a proteger las regiones costeras y que están equipadas con cañones de 12.7 o 14.5 milímetros que podrían usarse para derribar drones o atacar embarcaciones marítimas no tripuladas. Lo que vemos aquí es una continuación del desgaste gradual de la flota del Mar Negro por parte de Ucrania, que prácticamente ya se ha convertido en un factor irrelevante en la guerra. Además de las lanchas patrulleras, el SBU y el SBS también atacaron varios transbordadores que Rusia usa para llevar suministros y equipo a Crimea ocupada. En el estrecho de Kerch, drones ucranianos hundieron al Maria y al Jesik. Ucrania también atacó el puerto de Kavkaz, impactando los transbordadores Panagia y Levrenti, aparentemente mientras estaban atracados y posiblemente esperando carga. No te confundas con la palabra transbordadores, aunque la palabra sugiere barcos civiles, pero no lo son. Rusia ha requisado todos los barcos posibles para mantener su logística en el Mar Negro y el Mar de Azov. Al atacar estos barcos, Ucrania paraliza la red logística marítima rusa. Y durante la última semana más o menos, eso parece haberse convertido en una prioridad para Ucrania. El 13 de julio Ucrania continuó una campaña que ha causado pánico en el Mar de Azov. Ucrania atacó 105 embarcaciones de la flota fantasma rusa en ese mar durante los 8 días hasta el 13 de julio, incluido ese día. Estos transbordadores son barcos de la flota fantasma que Rusia usa para mover suministros.
El mismo medio informa que los drones de Ucrania añadieron 7 buques cisterna, algunos barcos de carga, un transbordador y remolcadores a su conteo del 13 de julio, sumando 15 embarcaciones atacadas. Esta es una campaña en curso diseñada para hacer que el mar de Azov, el estrecho de Kerch y cualquier otra vía fluvial que Rusia use para mantener viva la Crimea ocupada sean completamente insostenibles. Y está funcionando. Ucrania está lanzando tantos drones sobre el mar de Azov que está golpeando un barco cada 112 minutos, declara Brovdi. Rusia se ha visto obligada a reaccionar. Aunque todavía intenta usar el mar de Azov con fines logísticos, como lo demuestra el hecho de que se están hundiendo barcos, se ha visto obligada a cerrar el canal Don-Azov, que conecta el río Don con el mar de Azov. Ese cierre comenzó durante la noche del 10 de julio y es una pesadilla para Rusia. Significa que los barcos que transportan grano que Rusia exporta a otras naciones no pueden navegar, y también significa esencialmente que el estrecho de Kerch cerca de Crimea ha sido cerrado. Ese estrecho une el mar de Azov y el mar Negro, por lo que también podríamos ver los ataques ucranianos con drones en el primero como otra forma de aislar al segundo. Rusia no ha podido levantar las restricciones que tiene implementadas todavía. El 13 de julio Reuters informó que las restricciones siguen vigentes. Ucrania claramente no va a ceder. Otros 15 barcos menos el 13 de julio significa otra extensión de las restricciones. Cuando llegue el 14 de julio, probablemente oigamos sobre más petroleros y barcos de suministro que han sido alcanzados en el mar de Azov. Pasamos a otro momento destacado de la noche récord de Ucrania. Los drones de Ucrania también atacaron un trío de sistemas de radar estacionarios que Rusia utiliza para detectar tanto drones marítimos como aéreos. No subestimen la relevancia de este ataque. Los sistemas de radar son muy complejos y difíciles de reemplazar, sobre todo mientras Rusia enfrenta sanciones impuestas por los socios de Ucrania. Rusia también carece de lo necesario para crear una buena industria de radares. Carece de la microelectrónica para los radares más avanzados, afirma Global Defense Corps. Tampoco tiene la mano de obra, experiencia, conocimientos o talento para construir radares mejores que los antiguos que ya posee. Así que cuando Ucrania destruye sistemas de radar, pone una carga sobre la industria rusa, que tiene dificultades para reemplazarlos en todos los aspectos. Además, Ucrania abre puertas. Los 3 radares destruidos cerca del mar de Azov el 13 de julio no podrán detectar los drones ucranianos que vendrán mañana. No sabemos qué sistemas destruyeron los drones ucranianos, pero casi no importa. Más radares fuera de servicio crean más oportunidades para futuros ataques. Ucrania puede disfrutar la ironía de que las armas que estos radares debían detectar fueron las que los sacaron de la guerra. Apenas vamos a la mitad del resumen de los momentos destacados. Aún faltan blancos atacados por Ucrania, por analizar y explicaremos qué implica la campaña aérea en expansión de Ucrania para el futuro de su guerra con Rusia. Pero antes de llegar a todo eso, estás viendo el show militar. Si estás obteniendo información del canal, suscríbete y activa las notificaciones porque lo explicamos así cada semana. Luego, Ucrania tenía un objetivo mayor que los radares en sus 24 horas de destrucción. Ese objetivo era la base aérea de Bakhmut. Ubicada en la Crimea ocupada, a unos 14 kilómetros de Kerch, se suponía que esta base había sido abandonada en 1996. Ya no está abandonada. Aunque Rusia no la ha estado usando para su propósito original, Bakhmut todavía alberga hangares que Rusia utilizó para almacenar equipo especializado y vehículos militares. Ese hecho la convierte en un objetivo para la campaña de bloqueo logístico de Ucrania, y el 13 de julio Ucrania lanzó un ataque. Aún no se sabe qué tan exitoso fue el ataque, ya que Ucrania solo indicó que la base fue atacada, sin dar más detalles. Pero curiosamente, parece que Bakhmut no fue la única base militar que cayó en la mira de Ucrania el 13 de julio. Según el Moscow Times, el FSB de Rusia afirma que frustró ataques ucranianos contra las bases aéreas de Shagol y Ukrayinka, que se encuentran en las regiones de Chelyabinsk y Almira, respectivamente, la misma noche en que la base de Bakhmut fue atacada. Esta vez no fueron drones. El FSB reporta el arresto de los responsables, lo que indica que había una operación de sabotaje. Eso parece una pequeña victoria para Rusia en una de sus peores noches de la guerra. No es gran cosa, claro, pero habría sido humillante que los saboteadores tuvieran éxito en bases dentro de Rusia, mientras los drones ucranianos destruían más de 1.700 objetivos en otros lugares. Ucrania probablemente lo intente otra vez. Esas bases, al igual que todo lo demás en Rusia, están lejos de ser seguras. Regresando a los éxitos ucranianos, mientras esperamos datos del ataque en Bakhmut, Ucrania
también llevó a cabo algunos ataques exitosos en la zona del puerto de Kafkas. Ambos transbordadores mencionados estaban entre los objetivos alcanzados. Sin embargo, los operadores de drones ucranianos destruyeron 3 tanques de almacenamiento de petróleo en el complejo de transbordo del puerto y un tren que Rusia usa para llevar combustible a la estación de carga de Kafkas. Parece que lo decimos diario. Ucrania sigue destruyendo más combustible mientras intenta aislar Crimea. Pero aún más que eso, otro ataque exitoso contra el puerto de Kafkas envía el mensaje a los ocupantes en Crimea de que Putin ya no puede protegerlos. Ucrania puede atacar este puerto como parte de la mayor noche de ataques que ha realizado, lo que hace que parezcan fáciles para Ucrania. Afirmamos que Ucrania atacó nuevamente el puerto de Kafkas, ya que semanas atrás este puerto fue objetivo de un ataque ucraniano en ambos lados del puente de Kerch, relacionado con el mensaje mencionado. Ucrania devastó el puerto. El 21 de junio, un ataque con drones ucranianos tuvo como objetivo las instalaciones de almacenamiento de combustible del puerto, provocando un incendio tan grande que fue captado en imágenes satelitales. Ese incendio cerró un puerto clave que Rusia usa para llevar municiones, armas y combustible a Crimea. Ucrania espera lograr lo mismo con su ataque del 13 de julio. Antes de seguir, tenemos otro destacado para ustedes. La mayoría de los ataques que cubrimos ocurrieron en los territorios ocupados o en las aguas que rodean Crimea. Pero Ucrania también tenía preparada una sorpresa para una instalación especial en Vyazhniki, en el Krai de Stavropol, Rusia. A unos 600 kilómetros de Ucrania, Vyazhniki alberga un depósito de petróleo que contiene todo un complejo de tanques de almacenamiento. La instalación almacena petróleo y combustible que se envía a Crimea y a las fuerzas de ocupación rusas en el sur de Ucrania. Imagínalo como parte de una red que transporta petróleo y combustible desde plantas rusas a donde se requiere. El ataque ucraniano al depósito habría iniciado la noche del 12 de julio, según informó el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. Rusia asegura haber repelido el ataque. Sergei Sobyanin afirmó que 3 drones habían sido derribados para las 3:19 del 13 de julio. Sin embargo, no explicó por qué hubo un gran incendio en la instalación justo cuando él decía que las defensas aéreas rusas controlaban la situación. Alguien está faltando a la verdad. Pronto darán las típicas excusas de escombros de drones para justificar el éxito de las defensas aéreas rusas, aunque el objetivo del ataque ucraniano estaba en llamas. A Ucrania no le importará. El ataque al depósito de Vyazhniki inició una noche de terror sin precedentes para los ocupantes rusos. Y para colmo de males, ese depósito está muy cerca de Moscú. Otro recordatorio de Ucrania de que sus drones pueden alcanzar la capital por si Putin lo olvidó. Esto nos regresa al titular que abrió el video. Ucrania atacó 1.725 objetivos rusos en 24 horas. Ese número parece increíble, sobre todo comparado con lo que Ucrania logró en su campaña de largo alcance hace unos meses. Sin embargo, al expandirse esa campaña, Rusia enfrenta graves problemas. Aquí está la razón. Vemos una expansión en el alcance y escala de la operación de largo alcance de Ucrania. El propio SBU lo afirma. La destrucción simultánea de docenas de objetivos en diferentes lugares remotos en una sola noche demuestra que el SBU está ampliando la escala de sus operaciones especiales de largo alcance. Infraestructura militar y petrolera clave en Rusia seguirá ardiendo, a juzgar por los ataques que hemos cubierto en este video. El SBU no está mintiendo. Los datos muestran que los ataques en profundidad de Ucrania han crecido tanto que Rusia ya no puede controlarlos. Antes de las 24 horas récord de Ucrania, United 24 Media publicó un informe interesante que muestra cuánto ha crecido la campaña de largo alcance de Ucrania. El medio dice que en los primeros 6 meses de 2026, Ucrania atacó 697 objetivos dentro de Rusia, lo que le costó al Kremlin un estimado de $6.1 mil millones en el proceso. Esta cifra solo incluye objetivos en Rusia, como las refinerías atacadas por drones ucranianos todo el año. Cuando sumas la campaña de ataques de alcance medio de Ucrania, puedes agregar otros 7.028 objetivos enemigos, dice el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi. Esas cifras son reveladoras porque también nos dicen que la noche en que Ucrania lanzó 1.725 ataques de Ucrania debió haber incluido en su mayoría objetivos en el frente. Los principales objetivos de alcance medio y largo fueron los más destacados, pero Rusia también perdió mucho equipo y soldados. Syrskyi dice que estas cifras demuestran que Ucrania ya no tiene problemas para golpear lo que quiera a distancias medias y largas. Rusia
no puede evitar que los drones ucranianos destruyan sus objetivos. Y por si eso no fuera suficiente, Ucrania también está tomando medidas para fortalecer su campaña de largo alcance. Un par de días antes de la noche récord de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky anunció la creación del Comando de Impacto de Largo Alcance. Hecho oficial por un decreto presidencial, este comando formalizará y centralizará los recursos de largo alcance de Ucrania, haciendo que una campaña que ya está causando estragos en Rusia y los territorios ocupados sea aún más letal, eficiente y efectiva. Putin seguro niega con la cabeza, incrédulo. Ucrania ya causa estragos sin esta estructura de mando, así que solo puede imaginar lo que vendrá cuando la nueva organización funcione. Esto sucede como parte de la estrategia ucraniana para interrumpir lo que permite a Putin continuar la guerra. El concepto es simple y tan antiguo como la guerra misma. Eliminar la fuente del poder ruso, tanto dentro de Rusia como en los territorios ocupados, para debilitar a los soldados en el frente e imponer costos masivos. Lo que distingue a este enfoque tradicional de supremacía aérea es la manera en que Ucrania lo aplica. Ucrania tiene una fuerza aérea medianamente decente, pero no es lo suficientemente grande como para cubrir todo el territorio ucraniano, mucho menos para volar hacia Rusia y atacar objetivos. Lo que Ucrania está haciendo en su lugar es utilizar drones y sus propios misiles de crucero de bajo costo para destrozar la maquinaria de guerra rusa desde adentro. La superioridad aérea en el sentido tradicional ya no es necesaria. Ucrania puede enviar miles de drones cada mes por el campo de batalla y más allá para frenar los avances rusos, destruir petróleo y combustible y atacar objetivos que Rusia creía fuera de alcance. Es una estrategia asimétrica y brillante de Ucrania, que solo mejorará conforme avance la guerra. Rusia está sintiendo el impacto de muchas maneras, especialmente en la crisis de combustible, que se ha vuelto tan extensa que afecta a todo el país. Habrás notado que los tanques y las instalaciones de almacenamiento de combustible y petróleo estuvieron entre los objetivos de Ucrania el 12 y 13 de julio. Eso ha sido así durante meses. La estrategia de Ucrania ha provocado que la producción interna de gasolina de Rusia caiga al punto en que solo puede cubrir el 65% de la demanda estacional del país. Rusia enfrenta un déficit diario de hasta 45.000 toneladas métricas de combustible y debe buscarlo en otros países para mantenerse. Un informe del 14 de julio de United 24 Media reveló que la escasez de combustible en Rusia es tan grave que ha causado la cancelación de licitaciones de combustible destinadas a abastecer a los servicios de emergencia rusos. Lo que Ucrania está haciendo ahora es exponer lo que alguna vez fue una de las mayores fortalezas de Rusia como su mayor vulnerabilidad. Rusia no debería quedarse sin combustible, siendo uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Sin embargo, el sistema político centralizado de Rusia, donde todas las decisiones dependen de un solo hombre obsesionado con Ucrania, impide una reacción rápida del país. Rusia sigue esperando las decisiones de Putin mientras los drones ucranianos vuelan. No hay una respuesta coordinada ante la crisis para el ruso promedio, solo una vaga esperanza de que Ucrania ceda y que Rusia pueda recuperarse en el futuro. Ucrania no va a ceder pronto. Una noche récord de ataques nos lo demuestra. Pero Rusia también sabe que le espera mucho más de esto. Lo que Ucrania hizo el 13 de julio forma parte de una operación de 40 días anunciada a finales de junio, que según Ucrania busca presionar a Putin para terminar la guerra. Estamos a menos de la mitad de esa operación, que según Zelensky se basa en sanciones ucranianas de mediano y largo alcance. ¿Rusia podrá resistir unas semanas más? ¿Podrá enfrentar lo que Ucrania planea si la operación de 40 días no logra el objetivo de Zelensky? Cada vez parece más que la respuesta a estas preguntas es no. Rusia nunca ha perdido tanto en un solo día. Pero no nos sorprendería si decimos lo mismo en unos días o semanas, después de que Ucrania lance otra oleada de sanciones cinéticas que sea aún más grande que la que acabamos de ver. Ucrania seguirá sumando al balance de 2026 y es un milagro que Rusia haya llegado a este punto del año. Hacia finales de junio, Ucrania reveló la magnitud de una tormenta de ataques de 2026 que ha oscurecido el sol sobre Rusia. Se han alcanzado nuevos hitos, las defensas rusas están completamente sobrepasadas y puedes enterarte de todo viendo nuestro video. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte para que puedas ver más de nuestra cobertura sobre las últimas victorias de Ucrania contra Rusia. Y gracias como siempre por vernos.